en buen horario vamos arrancando y en todo caso después se irá sumando la gente. Gracias a todos por sumarse a este último encuentro del Espacio de Ética y Regulación del JAVIA de este año. Estoy feliz porque hemos llegado a esta instancia con algún trabajo de grupo, de por medio. La verdad que fuimos inventando un poco qué hacer sobre la marcha, entendiendo un interés muy compartido por casi 100 miembros dentro del hub, que somos como ya superando los 350, 100 compartimos el grupo de WhatsApp, pero también esta inquietud por temas referidos a ética y regulaciones. Y en ese sentido, eh, hoy también estoy súper feliz porque primero no la tengo que remar solo, sino que todo lo contrario, me toca este minutito de presentar y después me siento parte de la audiencia o de los participantes a escuchar el intercambio entre dos expertos que la verdad que nos viene bárbaro como último momento del año. Los voy a mencionar, digamos, lo tenemos ahí a Jorge Vilas Díaz Colodrero, que eh, va a ser presentado por María Eugenia Barroso, la que está en San Andrés, en el SILAC trabajando, y es directora regional para Latinoamérica de Globetics, con quien Ceci, en este caso, que nos acompaña Gustavo Guarania, de Snoop, y para todos es nuestro señor Datos de OPSI. Gracias, Gus, por ese laburo de tantos años tan intenso, tan valioso. Decía que María Eugenia nos va a presentar un poco a Jorge, pero sobre todo esta es una primera actividad que hacemos desde el Hub con Globetics, que es una institución especialista en estos temas, y también en este trabajo conjunto CESI y Globetics me parece buenísimo, así que les agradezco a todos por estar, particularmente a Ceci, que siempre nos hace toda la gestión y el aguante logístico para que se puedan dar estos espacios. Y le paso a María Eugenia entonces para que nos cuente breve de Globetics, lo presente a Jorge y sigamos con el plan del día. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, Gustavo. Como comentó, Globetics es una organización internacional que tiene su sede en Ginebra, pero cuenta con 8 centros regionales alrededor del mundo. Y Globetics trabaja mucho por el liderazgo responsable y la ética a través de dos estrategias, que es la educación superior y el diálogo político, generando espacios como este. Y una de sus prioridades estratégicas tiene que ver con la ética de las nuevas tecnologías y las tecnologías emergentes, donde entra de lleno la inteligencia artificial. Como también comentó Gustavo, en el mes de octubre tuvimos la oportunidad de reunirnos en la CESI con el Hub de IA, con miembros del Hub de IA, para empezar a explorar cuáles podrían ser las potenciales líneas de acción conjunta y colaboración. Y aquí surgió la idea de generar un espacio para conversar, como este webinar entre las dos instituciones. Y bueno, en la diagramación tuvimos la visión con Gustavo de invitar a Jorge, que es un experto en el impacto de la IA. Me voy a permitir leer brevemente su extenso CV, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Jorge es empresario, emprendedor, docente, conferencista y escritor, es abogado por la UBA y doctorado en Ciencias Políticas, magíster en Derecho Administrativo y máster, en Políticas Públicas por la Universidad Austral. Ha cursado también
es un MBA en la SDA Bocconi y una diplomatura en negocios por la Wharton Business School en Penn University de Estados Unidos, entre otros estudios. Actualmente se desempeña como CEO y cofundador de Depot, Sociedad Anónima, y director y profesor de la diplomatura en IA y Gobierno 5.0. Además es profesor de la maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Ha sido consultor, funcionario de varios organismos a nivel internacional, como el BID, la ONU, el BIRF, entre otros. Ha sido orador en diferentes espacios internacionales. Agradecemos mucho a Jorge, su CV es muy extenso, pero bueno, para no tomar más tiempo, le doy el paso a Gustavo y bueno, desde Globetics estamos interesados en continuar con esta relación, así que quedamos a disposición para seguir explorando juntos cómo es el impacto de la IA en nuestra sociedad y cuáles son los dilemas éticos que esto conlleva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Bueno, a ver, me va a tocar hacer un poco de entrevistador nada más, Jorge. La idea es que, como vos señalabas antes en el back office, la idea es que charlemos del impacto que está teniendo la inteligencia artificial y no de la inteligencia artificial per se. Sin embargo, de romper un segundo la mínima regla, esta semana una noticia del día prácticamente fue que Grok, la IA de Elon Musk, fue entrenada con toda la jurisprudencia y creo con todos los fallos que emitieron las cortes en Estados Unidos. Y entonces, y ahora vamos a eso, la están promocionando como que uno ya puede preguntarle a Grok, un producto de acceso libre, acerca de cómo encarar un tema legal. Y me parece justo un lindo puntapié. Primero porque es la noticia del día, pero aparte porque es un caso en el cual estamos como antropomorfizando a esta tecnología y quizás dándole algún tipo de superpoder o entidad que no sé si es correcto. Bueno, antes que nada, gracias a los Gustavos, a María, a Cecilia, y bueno, y a la Ceci y a Global Ethics. Mira, yo creo que fundamentalmente no hay que confundir, y esto yo creo que es importante, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a adelantar es que hay mucho miedo por parte de la sociedad en general respecto al tema de la IA y el reemplazo de los trabajos. Que en este caso te estás refiriendo a un abogado virtual. De hecho, ya hay una experiencia española que se llama Justicio, AI, la pueden buscar, que es justamente un asesoramiento jurídico en idioma natural que se utiliza sobre todo para el acceso a la justicia de los más vulnerables. Pero cualquier IA, por más sofisticada que sea, tiene un pensamiento lógico-matemático, como ustedes saben, pero no tiene un razonamiento ontológico, que es entender más allá de los aspectos lógicos matemáticos. Y esto yo creo que es lo irreemplazable de cualquier ser humano y de cualquier tipo de profesión. Eso sí, lo que va a haber es una gran competencia, y de hecho lo hay ahora, entre aquellos que usemos IA y aquellos que no usemos IA. Y ahí sí va a haber un gran reemplazo y un gran quebramiento desde el punto de vista de las condiciones laborales. Entonces, esto obliga a que tengamos que hacer un gran reentrenamiento muy rápido, digo, bastante para poder meternos dentro de esta ola, en todas las profesiones, también los programadores, absolutamente todos, digo porque estamos en un ámbito fundamentalmente de sistemas, porque si no, vamos a hacer, si nos quedamos tal cual estamos hoy en día, y vamos a tener diversos problemas, ¿no? Sobre todo por los tiempos. Esto no es igual que la revolución industrial que nos dio 100 años de tiempo y que exigía mucho capital para poner industrias y nos dio para adaptarnos. Realmente esto está pasando de una manera vertiginosa, tremenda, y detrás de esto además hay un sistema de poder que si quieren después lo hablamos, pero debemos entender que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder
captar los beneficios de la IA y también ver cuáles son los riesgos, como en cualquier revolución, ¿no? Es decir, no es algo típico solamente de esta, sino que implican riesgos innatos y que, bueno, que tenemos que tomarlos adecuadamente. No, tenés el... Ahí está, para que no se escuche cuando tipeo. Respecto a esto que señalabas, me acuerdo hace poco tiempo lo conversaba con Miguel Benazayac, el tema de la diferencia con otras revoluciones, inclusive con el propio Internet. Yo digo, fue la más reciente de mucho impacto, la de la computación móvil, nos dio un poco más de tiempo a la humanidad para hacer esta neuroplasticidad, para que nuestro cerebro se acomode. En este momento, nada, con los cambios son tan abruptos, me gustaría decir año a año, pero son semana a semana la velocidad que se piden los cambios, me adelanto una pregunta que habíamos comenzado para más adelante, que es ¿cómo pensás que se va a adecuar la humanidad a esta singularidad? ¿Y qué desafíos éticos nos supone esta adecuación? Bueno, mira, creo que fundamentalmente la humanidad tiene que estar mucho más atenta, porque la única forma en que se puede adecuar es rescatando lo propio del humano, que hoy en día está muy vinculado a lo que se llama homo faber, digamos, al hacer nuestro, ¿no? No tanto al ser. Cuando uno le preguntan, ¿qué sos? Y te dice ingeniero. No, en realidad estudié ingeniería. O, ¿qué sos? ¿Sos abogado? ¿Sos politólogo? No, estudié eso. Soy otra cosa. De hecho, vos, Gustavo, sos o haces magia, pero también tenés una empresa. Todos somos polifuncionales en un montón de cosas. Pero Gustavo es Gustavo. Entonces yo creo que eso hace falta para este tipo de sociedad que viene, tener una mentalidad muy fuerte para poder manejar una tecnología de este tipo. Porque tenemos que tener claro qué somos frente a una alteridad, me gusta llamarla así, que se comporta en muchas cosas muy parecidas a un ser humano. Y es más, en el pensamiento lógico-matemático nos va a superar, ya nos superó, pero nos va a superar mucho más. Entonces, ahí tenemos que estar muy seguros de quién somos. Esto es lo primero, y para eso tenemos que capacitar y lograr que la gente entienda esto. Fundamentalmente en las clases medias, porque esta revolución, a diferencia de la revolución industrial, que pegó fundamentalmente en las clases bajas, artesanos, trabajadores, esta pega en los profesionales, en las clases medias profesionales. Entonces, aquel abogado o programador que quiera, vuelvo a repetir este concepto, que quiera seguir como ahora y no entienda que tiene que subir un escalón, tiene que entender frente a qué está y va a sufrir un desplazamiento importante. Sobre todo porque es lo que está detrás del modelo de esto. Y esto sí me gustaría hablar un poquito. Después vamos a lo ético, porque está todo relacionado. Lo que estamos viviendo en el fondo, lo vemos desde la universidad, desde el punto de vista de lo que está pasando en el mundo, es una gran competencia política entre dos polos, entre Estados Unidos y China, por lo que hoy en día algunos llaman, José Luis Lasalle, por ejemplo, llama el capitalismo cognitivo, o el que fue ministro de Economía de Grecia lo llama el tecnofeudalismo, que es un cambio sustancial que se está produciendo en el eje de poder, que es, en vez de las naciones, los que pasan a dominar la escena son un grupo de empresas, tanto en Occidente como en Oriente. En el caso de Occidente, bueno, OpenAI, Microsoft, Google, bueno, las que ya conocemos, Amazon. Y en el caso de China está Jack Ma con Alibaba, Tencent y algunas otras. Son 5, más o menos. La característica de esto es que los estados dejan de tener cierta importancia y estas empresas son concentradoras de todo tipo de actividad. Y ahí yo creo que cambia sustancialmente el modelo, incluso económico, de que venimos desde la
Revolución Francesa ahora, porque de lo que antes fue un sistema productivo basado en un acuerdo entre capital y trabajo, pasamos a reemplazar el trabajo por datos, el capital por capacidad de procesamiento, y se va a un sistema rentístico donde el que recibe la renta son estas empresas. Cuando digo renta, hablo de la diferencia que existe entre renta y beneficio. Beneficio sería algo que requiere trabajo, renta en realidad es más un esquema, por eso digo de feudal, de un esquema de señor feudal, donde por acción divina recibo la tierra y cobro renta sobre eso a la gente que trabaja ahí, ¿no? Bueno, en el fondo estas empresas grandes se comportan un poco así, porque además van por todo, tienen la característica de ser monopólicas, ¿no? Entonces, Amazon, digo Amazon por decir, ¿no? Y lo que estoy describiendo no es una definición política, es tan solo un tema de observación. Amazon no solamente te vende la nube, sino que también te vende el sistema logístico, te vende los productos, te vende, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo pasa con todos. Entonces, creo que ante eso, sobre todo en el sector, tenemos que estar atentos porque no creamos que somos ganadores sí o sí, ¿no? Somos, es decir, podemos ser ganadores en el mejor de los casos, pero también podemos ser absorbidos o podemos estar trabajando para otros. Mencionaba recién dos cosas que anoté ahí de lo que estabas diciendo vos. Es, por un lado, esta idea de que los estados cada vez tienen menos relevancia o menos importancia, y parece ser que aparecen estos nuevos estados de la mano de algunos grandes consorcios tecnológicos. Y por otro lado, esta necesidad de capacitar a la población, pero no de capacitarla en principio para usar la tecnología o para... o de cómo usarla, cómo explotarla, que es un tema que se aborda, pero por necesidad misma de sostener este sistema, sino de capacitar a la sociedad respecto de cuáles van a ser los skills más valorados en el momento en que comience a profundizarse esta sustitución de trabajo de los humanos por máquinas. Entonces, a tu criterio... ahora viene, fue toda la horrible introducción del prompt, pero Está bien. Para ponerla en contexto, mala costumbre de promptear. Entonces, a tu criterio, ¿cuál sería, por un lado, un rol razonable que podría tener el Estado? Y la otra es, sobre todo aparte, los estados. Hablemos de los estados, no en particular del nuestro. Pero por otro lado, ¿cómo debería encararse, a tu criterio, este reskilling de la población? Que me parece que es un tema que no se está hablando. O sea, cuando se habla de formación de IA, hablamos de formar más gente para que trabaje usando, explotándola, aprovechándola. Pero no se habla de para que el médico sea mejor médico, o no sé, el plomero sea mejor plomero, o un maestro sea un maestro más relevante en su acción de educar, o un abogado en su acción de abogar. Sí, lo primero que yo creo que hay que capacitar a la gente es no tener miedo. Eso es algo fundamental, porque hoy en día hay un terror generalizado. Sobre todo porque la IA no es que nosotros vamos hacia ella, sino que viene hacia nosotros. Es decir, nadie pidió tener la IA de Meta y un día apareció. Y ahí yo veo realmente de la gente en general y de los profesionales tienen mucho miedo a usarla. Mucho miedo. Pero lo primero que creo que hay que sacar ese peligro, ese miedo de perder humanidad por usar una herramienta. Lo segundo creo que es entender de que vamos a tener que convivir con una especie de asistente constante que nos va a brindar otro tipo de información y capacidad de acción, ¿no? Y donde nosotros vamos a tener que tener el papel más de decisor, ¿no? Donde lo que hay que educar no es tanto en qué es la IA, que también es importante, sino el criterio, el sentido común, la capacidad de decisión en algunos temas cruciales.
que ahí me parece que entra la ética fundamentalmente, la capacidad del ser humano de entender los contextos, de entender las cosas. Vos antes nombrabas un abogado, pero bueno, tenemos casos de jueces también de IA en Estados Unidos, en otras partes, en China y otros lados. Bueno, no tienen esta capacidad de entender lo que es un contexto donde por ahí hay que hacer jugar la misericordia, la verdadera empatía. Una cosa es que se comporte empáticamente la IA, otra cosa es tener una decisión en base a la empatía, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Y el otro aspecto es que vamos a tener, para mí, ¿no? Esto es algo que yo pienso, la IA viene a cuestionar al ser humano tremendamente en cuanto a su ser, ¿no? Es decir, el hecho de que estemos frente a una alteridad que en un montón de cosas se parece al ser humano y que lo supera, hace que tengamos que pensar, bueno, ¿cuál es el verdadero sentido por el cual estamos acá, ¿no? Y creo que eso sí hay que facilitar educativamente, porque sobre todo la educación que a nivel Estado hemos recibido desde el marco de la Revolución Francesa, esta parte, es una educación enciclopedista, donde se llenaba a las personas de información y se creía que eso era lo que lo podía hacer prevalecer. Y la verdad que no. Lo que hay que hacer es rescatar, como lo dice la palabra, exducare, sacar de adentro de la persona lo mejor, y para eso creo que sí, el Estado tiene que ocupar un papel sustancial en entender que lo que ahora está en juego es el aspecto humano, ¿no? Que son aspectos que por ahí suenan un poco abstractos, pero que son aquellos sustanciales, ¿no? Es decir, vamos a poder tener una inteligencia, como dije, algorítmica, muy superior, algunos hablan de hasta superinteligencia en el 2030, y un AGI el año que viene. Pero lo que no vamos a tener es lo necesario para el ser humano, que es amar y ser amado, eso no existe, o tener capacidad de entender un contexto, qué tenemos que ver con el universo. Bueno, ese tipo de cosas no la va a poder resolver. Perdón, Gus, ahí meto una interrupción mínima porque muchas de las respuestas o de los argumentos que nos está brindando Jorge, por lo menos a mí, y estoy seguro que a varios, nos incitan a preguntas o a profundizar de alguna manera. Me quedó pendiente y entonces inserto ahora esta cuestión de orden. En primer lugar, para cumplir con la agenda de todos, sabemos que estamos en días súper demandados, hoy vamos a aportar 17:15. Y la idea sería que los últimos 15 minutos lo dediquemos a que de los que estamos en la sala podamos preguntarle a Jorge o a Gustavo o a ambos, a ver quién recoge el guante, sobre algunas de estas cuestiones, desde el picante tecnofeudalismo que tiró antes, o sobre cuestiones prácticas que se desprendan. Pero en cualquiera de los casos, si les parece, armamos una cola ahí de preguntas, quizás los 15 minutos no alcancen, y si nos quedamos con ganas, bueno, ya tenemos un motivo para vernos el año que viene. Gracias. Bueno, ahí retomando un poco lo último que estabas diciendo, Jorge, yo me acuerdo de una frase que hace años que venimos comentando, que es que cuando se trata, por ejemplo, de la atención a clientes, los usuarios comenzaron a acostumbrarse a preferir usar máquinas, autoabastecerse con una página web, con un chat o con algo. ¿Por qué? Porque era muy poco empático el humano que estaba del otro lado del teléfono. Era casi lo peor que te podía pasar, era tener que llamar a un call center para que te atienda. Y mientras la humanidad parece irse hacia un lugar de menor empatía, en los últimos años hemos ido perfeccionando a las máquinas para que simulen, así como simulan ser inteligentes, simulen ser más amables, más adaptables, más agradables en la interacción con los seres humanos. Entonces,
Me quedo con esto que vos decías, de trabajar, porque me parece que es una buena puerta de entrada para meternos en la parte de la ética ahora, en este reskilling de los trabajos de la gente y del tipo de tarea que uno tiene que hacer, que puede ser algo tan sencillo como atender a otro en un comercio o en un call center o en lo que sea, pero atenderlo, no digo con amor, pero sí por lo menos con interés por el otro, por empatía, con discernimiento. Y mientras te escuchaba vos, me vino a la mente la última película de Wim Wenders, Días Perfectos, donde era para mí un ejemplo perfecto de humanidad, de alguien en el cual la IA no tiene que tener ningún temor respecto de la IA, pero por cómo tenía trabajado ese aspecto. Entonces, bueno, te invito ahora a desarrollar un poco esa parte, que abramos la puerta de esta ética, y qué rol puede jugar el Estado en esto de trabajar sobre la ética de las personas que forman el Estado. Bien. Mirá, yo ahí soy un poquito crítico respecto hasta ahora cómo se abordó el tema ético de la IA, sobre todo de parte de la ley del Parlamento Europeo, ¿no? Creo que la ética se la relacionó específicamente con algunos, que si bien son importantes, con algunos derechos y en muchísimos casos con derechos de las minorías, ¿no? Que también son muy importantes, pero estaríamos hablando de algo así como que yo estoy discutiendo frente a una tecnología, el otro día te lo decía, una tecnología similar a la bomba atómica, ¿quién va a morir primero? Si las mujeres o los hombres o digamos, o los afroamericanos o los blancos caucásicos. Creo que no es lo sustancial desde el punto de vista ético, pero se abordó, los abogados, lamentablemente, yo soy portador sano, debo decir, pero encararon por ese lado. ¿Mm? Y creo que va mucho más allá. Es decir, acá tenemos que centrar fundamentalmente la ética en lo que la IA tiene que servir al ser humano. Tenemos que ver cómo una de las cosas que tendría que trabajarse a nivel de autorregulación o ver cómo se puede llegar a hacer todo este pasaje desde el punto de vista laboral por el tema de IA. Bueno, son temas que son mucho más importantes que por ahí aspectos que están definidos y que uno se puede quedar tranquilo. De hecho, lo que ha pasado con la ley de inteligencia artificial europea es lo único que ha logrado hasta ahora es que no hayan inversiones. Entonces, frente a eso, hay que ser muy cuidadoso porque uno se puede quedar sin el pan y sin la torta. No solamente plantea las cosas con el foco equivocado, sino que aparte tampoco en el concierto mundial tiene una verdadera importancia. Y ahí creo que el que la vio claramente, y esto no implica ningún tipo de connotación política, ¿no? Es decir, pero Milei la vio claramente. Es decir, el tipo en vez de ir a visitar a Biden, fue a visitar a los nuevos señores feudales, que yo les llamo, ¿no? Digitales. Y de hecho, cuando tuvo que reemplazar a su embajador frente a Estados Unidos, no nombró un embajador de carrera ni un político. ¿Quién nombró? El dueño del X, un dueño de un unicornio. Es decir, él tiene claro hacia dónde quiere ir. Él tiene claro este tema del cuarto polo de la IA. Pero bueno, ahí creo que tenemos que ser inteligentes y trabajar adecuadamente para compensar, ¿no? Y no ser ni, como algunos dicen, ni tecno-optimistas ni tecno-pesimistas, y avanzar de una manera muy realista en este mundo para poder meternos de lleno en esta nueva revolución. Matías, dale si querés. Abrimos la ¿Cómo pregunta. va? Ahí quería, justo lo escuché cuando hablaba de la bomba atómica y es un caso que por ahí se puede traer, que me parece que las bombas, por ejemplo, de por sí no son malas éticamente hablando. Lo malo es usarlas. Y la tecnología es eso. Y haciendo la analogía con la inteligencia artificial, no es mala la tecnología de la inteligencia artificial per se.
sino usarla para el mal. Y entender desde el punto de vista de la abstracción que implica no darle entidad a quien hace el mal, me parece que es incorrecto. Pero es- ¿Se entendió eso, Matías? ¿Que yo le atribuía un carácter malo? No, no, no. Ah, Solamente describía que la no, tecnología por sí no es mala. no, Lo que es totalmente. malo es usarlo para el mal desde el punto de vista ético y, y para lo que está relacionado en el grupo este, nada más. No, no, sí, totalmente, de acuerdo con vos. De hecho, yo soy un apasionado de la IA, por eso me dedico a esto. Pero, a ver, lo que sí debo decir eso es cualquier tipo de tecnología o cualquier tipo de cosa que hay en el mundo no es malo en sí. Puede ser utilizado para diferentes cosas. Lo que sí debo advertir es que cada IA tiene una cosmovisión, no es aséptica. Es decir, no es que nosotros estamos frente a algo que está liberado de sesgos, que no, ha sido programado de acuerdo a un patrón. ¿Mm? Y que de acuerdo también al contexto cultural puede ser un patrón bueno o malo, ¿no? Entonces, creo que es importante entender eso, porque lo que sí pasa en Silicon Valley es que se nos quiere vender a la IA, sobre todo a la IA general, como una especie de nuevo Dios, de nuevo oráculo escéptico que puede responder a todo y que no hay ningún tipo de sesgo, ni problema, ni nada por el estilo. Y si vos empezás a promptear, como dice Gustavo, y con algunos dilemas éticos, te encontrás de que hay definiciones cuando codificaron, en cuando la entrenaron, de cuestiones éticas, y que tienen que ver con aquellos que lo hicieron. Es decir, por ejemplo, bueno, ese ya fue bastante conocido el caso, pero cuando salió o la misma de Google o Meta, vos le pedís una familia, que te haga una familia y te manda una familia afroamericana, que no tiene nada que ver con nuestro contexto. ¿Por qué? Porque se creó un contrasesgo de justamente para proteger esta minoría, bueno, hago esto. Lo que quiero, eso lo pongo justamente como elemento, como hacen los ingenieros, que van hacia el extremo, ¿no? Es decir, para entender de que en el fondo lo que hay es una cosmovisión. Y eso creo que es importante empezar a enseñar, que no hay alguien del otro lado totalmente aséptico, ¿no? Que no tiene la verdad absoluta. Bueno, justamente, mira, en línea de lo que decís, esta semana fue una noticia también, el tema de un prompt sobre la IA de OpenAI, que justamente hay una persona que le pregunta si directamente elude la respuesta porque la supone que está asimilada a teorías conspiranoicas. Ninguna de las otras IA tiene esa barrera. Pero también esta semana apareció, la semana pasada, una IA que compite con el nivel máximo, vamos a decir, de Strawberry, y China funciona espectacularmente bien, pero no le puedes preguntar ni por Tianyang, ni acerca de Taiwán, o qué posición tiene, porque obviamente no solo fue entrenada con datos censurados, sino que está censurada a su vez. Lo mismo sucede en el caso de la de OpenAI. Entonces, este tema de los datos y de cómo contextualizar la inteligencia de la IA, creo que también es un punto interesante para ir entrando hacia el otro tema, que es el tema de regulación. Porque una consecuencia, supongo que no deseada, que van a tener los europeos, producto de la regulación que hicieron y que están haciendo sobre datos y sobre contenidos, es que los nuevos modelos van a carecer de esa cosmovisión que le podía aportar textos y contenidos y imágenes, etcétera, europeos. Entonces va a ser el mundo sin Europa, con lo que esté entrenada alguno de los modelos nuevos. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese dilema, más allá de la regulación inclusive, entre, bueno, cómo protejo la poca propiedad intelectual que haya construido, la propia propiedad que haya sobre datos, un país sin quedarse afuera, sin quedar afuera de los nuevos modelos?
Sí, yo, Gustavo, te soy sincero, yo en ese aspecto soy bastante, sobre todo en el tema de propiedad intelectual, soy bastante pesimista, sobre todo por la fragilidad de nuestro país, ¿no? Y porque lo que está aconteciendo a nivel superior, no solamente en el tema del sistema, sino en todo, China nunca ha respetado el tema de propiedad intelectual. Entonces, al no respetar el tema de propiedad intelectual, provoca de que absolutamente todos los demás, por el tamaño de la economía china, terminen adoptando ciertos mecanismos parecidos. De hecho, a ver, la flexibilización laboral es porque en China explotan a la gente, no es por otra cosa, y en Europa no. Entonces, es decir, sin querer nos vamos achinando, por decir así. Eso hay que entender también en el contexto, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, eso es importante. Desde el punto de vista del aspecto regulatorio, no hay que apurarse. Yo recibo muchísimos proyectos de senadores. Sí, te escucho. Te paro antes que nos metamos en el regulatorio, que va a ser enorme, y antes que dejemos esto de... Porque antes que dejemos lo de la sociedad de conocimiento, digo, a ver, Sí. Sin propiedad intelectual, ¿cómo podemos construir una economía basada que pueda estar basada en la creación de conocimiento? A ver si entiende la pregunta. Digo, ¿cómo podemos construir eso? O decimos, no, tenemos que dedicarnos solamente a las materias primas. No. Lo que sí creo que, bueno, ahí sí podemos copiar a los chinos. Los chinos lo que hacen es unen, sobre todo el tema del software, a temas de hardware o temas de servicio. Es decir, en calidad de servicio, en calidad de atención. Entonces, si nuestras empresas están solamente basadas en software y nada más eso, ahí vamos a tener una gran complicación. Pero si en cambio están basadas en un servicio continuo, en una calidad de servicio sobre el cliente, en hardware asociado, ahí vamos a tener una protección mayor. Discúlpenme, yo no les hablo desde el punto de vista legal, les hablo desde el punto de vista fáctico. Sí, sí. ¿No? Y yo creo que ahí es el punto. Si nosotros somos inteligentes, tenemos que apuntar a eso. Y hay ciertos modelos de negocios en nuestra industria que vamos a tener que reverlos. Que Software Factory va a tener que tratar de ver cómo tender más a un servicio real, porque lo que va a estar en juego va a ser el valor que del otro lado, lo que decías vos, digamos, ¿no? Es decir, si al final de cuentas nos comportamos como máquinas, si el call center es peor que un chatbot, y bueno, van a elegir el chatbot, que es mucho más barato, no tiene cuestiones. Lo mismo pasa desde el punto de vista de la atención a nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo creo que va a pasar por eso, más allá de que haya protección de propiedad intelectual, pero se hace muy difícil después controlar eso, y sobre todo cuando el ciberespacio es un lugar casi sin leyes en muchos casos, ¿no? Entonces, y si llegan las leyes, llegan tarde, y hay temas jurisdiccionales que también lo hace complejo. Entonces, bueno, vamos a tener que trabajar en eso, ¿no? Sí. Mira, me atrevo a decir, casi sin leyes del hombre, tiene sus propias leyes dictadas por la economía del ciberespacio, como la de que hoy tendremos una decena entre Asia y Occidente de empresas, y sabemos que quedarán 2 de cada lado en algún momento con la dominancia. Igual todo lo que dijiste recién, ahí sí, así como dijiste, soy pesimista, me llenaste de optimismo, porque viendo un poco el talento a nivel regional, creo que uno de los valores que tenemos a nivel local, en cuanto al talento local, es justamente que históricamente hemos tenido algunos de estos atributos que vos mencionabas antes, de ser un poco más empático, un poco más amable, a veces, probablemente, muchas veces, más desordenado a la hora de seguir los procesos, pero eso quizás probablemente lo va a hacer bien la máquina, pero también tenemos el tipo de talento que puede hacer esa milla extra o eso que está por fuera de lo que fue programado o prepensado. Con lo cual, me dejás un poco de optimismo a la hora de decir, bueno, ¿cómo le agregamos valor a los servicios, en el caso de nuestra industria? Bueno, ahora sí, vamos a lo que estabas por esbozar, que va a ocupar bastante tiempo, que es
¿Qué podés contarme de esto? De los intentos. Primero veamos un poco el panorama. ¿Qué intento de regulación y cómo fue a nivel mundial? Antes de meternos en lo de acá, digo, sabemos lo de la Unión Europea. Sí, Sabemos que California quiso hacer uno muy interesante, pero como siempre controversial. sí, no, fundamentalmente, mira, creo que antes que nada, respecto a lo que decías del pesimismo, soy pesimista en cuanto a la propiedad intelectual, no en cuanto a la Argentina. Argentina, y sobre todo el talento argentino, yo lo que veo es que tenemos, calculo que por nuestras idas y venidas de esta economía, de nuestra cultura, hemos aprendido muchísimo y todos los argentinos que están afuera me dicen de que se destacan justamente por la capacidad de adaptación y poder arreglarlo mucho más fácilmente que la estructuración que tienen muchas veces en los mundos que se llaman desarrollados. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad verdadera. Pasando al tema de las regulaciones, a nivel internacional, bueno, se destaca fundamentalmente la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que establece un esquema de riesgos, donde hay fundamentalmente una pirámide en el punto superior de riesgos inaceptables, que son los tipos de inteligencia artificial tipo China, que es de calificación o scoring de las personas para poder acceder o no acceder a diferentes cosas a través de cámaras de reconocimiento facial. Después tenés un segundo nivel que requieren cierta auditoría algorítmica. Un tercer nivel que ya es más normal, que serían, por ejemplo, los sistemas de los autos autónomos o este tipo de sistemas. Y por último, un sistema totalmente autorregulado que serían, qué sé yo, IA de spam de Google o tipos de ese tipo de IA que no tienen ningún tipo de inferencia, digamos. Eso es lo que se trató de hacer a nivel de la legislación europea. Como les dije, lo que está detrás de todo esto siempre es el tema del poder, ¿no? Otro que ha intentado hacer algo así, pero que no ha podido todavía consumar, lo que ha conseguido son declaraciones, es la ONU. La ONU sacó el año pasado y ahora hace poquito en la Cumbre del Futuro una declaración de los países miembros, que entre otras cosas en la última Cumbre del Futuro la Argentina no adhirió, donde establece el pacto digital y donde abarca, entre otras cosas, temas de inteligencia artificial. También con el esquema de proteger ciertos derechos. Se aparta del tema de armas autónomas, porque si no, no firmaban todos. Fundamentalmente apunta al uso ético, pero vuelvo a decir, apunta a los derechos y al aspecto netamente humano, pero no logra todavía instaurar una autoridad mundial sobre el tema. La otra regulación, bueno, que es un poquito menos abundante, pero muy fuerte, es la regulación propia de Estados Unidos. Estados Unidos sacó el año pasado un decreto de Biden muy fuerte que estableció que la IA era un tema estratégico y que toda IA que se entrenase tenía que ser informada al Departamento de Estado y al propio gobierno de Estados Unidos. Ahora hace poquito, en octubre, en los últimos días de octubre, sacó un memorándum, el 24 de octubre, sacó un memorándum sobre, aclarando este tema. Ellos tienen claro de que es un tema estratégico. Y es más, es decir, y tienen claro, además, cuál es, que su enemigo es China. Yo estuve en Washington hace un mes y medio, charlando con diferentes interlocutores del Banco Mundial, de la Secretaría de Estado y otros más. Había dos temas para ellos en agenda, IA y China. Eran los dos temas sustanciales. Y bueno, y después tenemos algunos intentos menores de la OCDE, tenemos de la UNESCO. Ha habido una declaración en Bletchley. Bletchley es el lugar donde tenía el hangar o el lugar donde Turing hizo su primer computadora. Y ahí se han reunido el año pasado, bueno, tanto
alrededor de una cantidad importante de países, de Latinoamérica fue Brasil y Chile, se reunieron gente de la industria, Elon Musk, Sam Altman y otros más, estuvo Guterres por la ONU, estuvo la gente de la Unión Europea, y otros más, y también estuvo gente de China y otros más, pero lo que lograron es una declaración también, y no lograron a tener tratar de establecer una autoridad respecto a esto. Esto es lo que está todavía en juego y que todavía no logran. El único que ha logrado dominar a algunos de estos señores feudales es el Partido Comunista Chino, que a Jack Ma lo ha, en su momento, lo ha tomado y ha logrado controlar a Alibaba. Pero bueno, requiere una fortaleza tremenda como es el Partido Comunista Chino, ¿no? Que por otro lado, bueno, creo que todos saben que China a nivel político es un país centralizado, pero a nivel económico es hipercapitalista, ¿no? Es decir, con un capitalismo salvaje, que creo que también eso es importante entenderlo, ¿no? Y después, bueno, no, la verdad que después las otras son más bien intentos, pero que me parece que no están focalizadas adecuadamente. Todos toman como ejemplo la Unión Europea, pero la Unión Europea se está quedando, como vos decís, en una situación donde no logra superar la valla y que la está poniendo en una circunstancia complicada para el futuro. Sí. Me recordabas ahí cuando mencionabas el tema este de la ONU, que, a ver, el mismo Darío Amodei, en una carta que escribió abierta hace poco a la sociedad, hablando de instando a la necesidad de comenzar una carrera armamentista. O sea, él dice, soy optimista de que la IA vamos a tener una superinteligencia. Darío Amodei es el número 1 de Anthropic, ¿no? Ex OpenAI, es uno de los que construye el modelo de lo más interesante. Y él advertía, dice, dentro de muy poco, vamos a tener meses, vamos a tener una inteligencia artificial general y se deben aunar los esfuerzos del país en una carrera para ser los primeros en tener esta IA general como país, pero encarándolo casi como una carrera armamentista. Más recientemente, en este último mes que pasó, también creo que el organismo de comercio, si no me confundo, con China, de Estados Unidos, pidieron construir un proyecto Manhattan para unir todos los esfuerzos del Estado americano para conseguir más, para ser los primeros en tener una IA general. Y lo inquietante de esto, ya que surgió el tema, es que se inicia una carrera armamentista donde tiene esta tecnología que nosotros estamos viendo con fines pacíficos, porque es para lo que nos toca, lo que podemos hacer. Comienza esta carrera en la cual la única forma, o lo único que hubo hasta ahora que lo mantenía calmado, era la autorregulación. Es decir, la tecnología no es que lo que se aceleró la llegada al público, pero la tecnología seguía avanzando a su ritmo. Lo que sucedía es que hasta que hace 2 años atrás, cumplimos apenas 24 meses, se liberó ChatGPT, era una tecnología que crecía en los laboratorios y con uso muy específico, pero hubiera crecido al mismo ritmo probablemente. Lo que sucedió es que al haberse liberado y al haberse abierto todos los códigos, también, y ahí tenemos un dilema ético, si esta tecnología debe ser abierta o no, comenzó una carrera armamentista alrededor de esto, donde lo que era antes la autorregulación de una compañía, ahora se ven que los estados, si regulan, tienen un dilema. Estamos confrontados como una especie de problema de teoría de juegos. Cada estado tiene un dilema, dice, si regulo esto demasiado, otro estado me puede comer. La única forma es que haya un consenso entre estados, entre Oriente y Occidente, de la no proliferación del uso de la IA con fines bélicos. Por eso me pareció interesante esto que mencionabas vos de la ONU, pero por otro lado, no hubo ni siquiera una declaración al respecto de que no se pudiera usar
para continuar el avance armamentístico. No, al contrario, porque justamente si no la firmaban, y no Rusia, China y otros más no lo firmaban, incluso Estados Unidos. No, sí, es decir, un poquito antes, hace 3 meses, hay otro, Leopold Aschbrenner, no sé si lo han escuchado, que es uno de los ex directivos de OpenAI. Él sacó un paper de 165 páginas, bastante largo, donde él dice claramente que hay que tomarlo como una carrera armamentística, y él augura que para el 2025 tenemos una AGI y para el 2030 tenemos una superinteligencia. Yo no sé si será así o no, pero si él tiene inside information, habrá que ver. Pero lo que es real es que estamos frente a un planteo así, y entonces creo que tenemos que ser inteligentes como país de poder actuar adecuadamente, ¿no? Sobre todo si queremos tener este proyecto de ser un cuarto polo de inteligencia artificial a nivel mundial. Me parece muy interesante la posibilidad de tener data centers especializados en el sur, con energía de diferentes formas, puede ser energía atómica, como han sugerido algunos a nivel de lo que ha hecho INVAP en su momento, puede ser en el gas venteado de vaca muerta, pero debemos tener ahí un talento, y tenemos que negociar también eso frente, bueno, perfecto, vamos a tener esto va a implicar un montón de cosas, porque también si es estratégico, nuestro país geoestratégico, bueno, seguramente lo van a proteger estas empresas. Y si lo van a proteger, tiene que estar asociado con un desarrollo del país que no sea solamente tener los data centers y nada más. Entonces, creo que en esa negociación podemos llegar a tener algo interesante para todo nuestro ecosistema, porque, bueno, hay un montón de capas que están lateralizadas dentro de eso. Y yo lo veo, en ese aspecto lo veo muy optimista, pero también soy consciente de que hace falta una política de Estado, porque lo primero que haría cualquier gobierno que viene después es ponerle un impuesto, qué sé yo. Entonces, está bien, ahora hay RIGI, pero bueno, digo, hay que ser conscientes de que esto no es algo netamente de un partido. Estamos frente a un cambio, un paradigma tan grande que es más o menos lo que nos pasó con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si salíamos de un lado o de otro, perdemos o ganamos, estamos en un punto, ¿no? O en el otro, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que ser conscientes de eso. Es decir, no podemos no ser adultos al tomar este tipo de decisiones. Sí, respecto de los data centers, ahí siempre me queda la duda de si lo que va a venir, pasa que no sabemos qué es lo que va a venir, si van a venir centros de datos como los que probablemente estarían previstos que las grandes compañías desarrollen aquí, porque hay en Brasil y hay en Chile, y no tuvieron un gran impacto en la sociedad. Ahí te hago un poco de contrarian para que discutamos el tema. No. O van a ser otro tipo de centros de datos en los cuales quizás haya alguna intervención. La realidad me parece que se opera con poca gente local. Hay un derrame en los aspectos de ingeniería al principio, en lo que produce alrededor, pero digo, a ver, si lo que interpreto yo es, para mí, si estuviéramos hablando de la industria aeroespacial, es la diferencia de tener aeropuertos, que obviamente tener más aeropuertos va a ser mejor, o tener tu propio Airbus o tu propia Boeing, o aunque sea el Cessna local, que podamos competir. Y el temor, digo, es que el tema de los grandes, de tener aeropuertos solamente, no opaque cualquier posibilidad de que desarrollemos, nos quite la atención, digamos, bueno, IA, chequeo, digo, el funcionario de turno dice, tildo, ya estoy haciendo todo lo suficiente de IA, y un poco eso opaque la otra parte, que es el verdadero desarrollo científico y tecnológico local, que en definitiva es lo que permite construir empresas. Hoy en día las compañías son transnacionales. Entonces ahí... Por eso yo hablaba de que hay que negociar eso de una manera adecuada para no quedar frente a, digamos, para que no sea neutro, porque comparémoslo con la industria minera. Porque es parecido también, ¿no? Sí. Pero en el fondo
digamos, la industria minera puede ser un factor que, bueno, extractivo, pero si no se negocia bien, es solamente se llevan todo y no le queda nada al país. Entonces tenemos que ser conscientes y también hay que ver también la fortaleza que tenemos al momento de negociar, pero creo que este hecho de que somos, en algunos aspectos tenemos una capacidad de talento importante en el país, puede llegar a ser un comienzo de cierto esquema parecido a lo que es Silicon Valley. Parecido, pequeño, empecemos. Pero para eso tiene que haber las condiciones y tienen que ser claras las cosas cuando nos enfrentemos frente a eso, ¿no? Lo que va a implicar una alianza estratégica muy grande, pero bueno, también es la forma en que crecimos a nivel del país, por ejemplo, en su momento, en la alianza estratégica, más allá de los tintes políticos, si me parece bien o me parece mal, pero en su momento con Inglaterra crecimos por esa alianza que teníamos a nivel estratégico, ¿no? Perfecto. Nos vamos acercando al momento de que si quieren, la audiencia, si levantan la mano, simplemente está abierto para que podamos meter más preguntas, pero bueno, a ver, tengo un par ahí en Atera, alguna la tocamos, el tema de cómo pensás que esto va a influir todo este cuadro dentro de la industria de software local, cómo pensás que puede ejercer un impacto positivo o negativo, que digo, sin hacer un juicio. No, yo creo que hay que, pueden ser las dos cosas, depende cómo lo adoptemos. Por eso decía, los modelos de negocios tienen que ser adecuados a lo que viene, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos call centers sistematizados, y eso es nuestra industria del software o es una software factory, y no, te lo van a reemplazar por robotitos programadores y chao, fuiste. No, sí. En cambio, si realmente tenemos una capacidad de servicio, de desarrollo, de anclarlo eso en soluciones, que hagan mejor la calidad de atención a las personas, y ahí yo le veo una gran capacidad. Yo lo que sí creo es que ahora tendríamos que estar incorporando fuertemente IA en todos nuestros sistemas, IA de todo tipo, y de esa manera poder tener más oportunidades para el futuro, ¿no? Pero sí creo que hay que estar atentos de que no necesariamente, vuelvo a repetir, somos ganadores. Podemos ser víctimas. Sí, sin duda, cuando se habla de este tipo de revolución industrial, se dice que los empleos que están más en riesgo son aquellos que ocurren detrás de una pantalla de computadora, y toda la industria de software, prácticamente, no toda, pero una enorme parte pasa atrás de la pantalla de computadora, que es lo que puede ser susceptible de ser automatizado. Entonces, cuanto antes adoptemos, así como industria, las herramientas para mejorar nuestra competitividad y nuestra oferta, creo que tenemos una buena opción. Mientras sigue la timidez para hacer preguntas de los oyentes, entonces... Ahí Diego, creo que le puso la mano. Entonces desapareció. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? Tengo dos preguntas me quedan. Yo trabajo en una empresa orientada a la salud. Una es el tema del derecho, la propiedad intelectual. Uno genera conocimiento con estas máquinas, con estas algoritmos de aprendizaje. Primer pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizo que ese know-how, ese conocimiento quede en el ámbito donde debe quedar y no en el proveedor, en el tercero, en donde... Y lo segundo que me llama la atención, lo mío es un abordaje reciente sobre la inteligencia artificial, por eso desconozco un montón de cosas, es ¿por qué los mismos principales actores hablan de cuidarse de ella misma? O sea, ¿qué efecto produce que digo hay que tener cuidado? ¿No? Yo he escuchado algunas declaraciones como que de alguna manera también meten un poco de miedo, no entiendo el efecto de eso. Gracias. Sí, Diego, bueno, lo primero respecto al tema de la propiedad intelectual, bueno, es decir, por supuesto se va a poder proteger algunas cosas, pero vuelvo a repetir, una cosa son los aspectos legales, otra cosa son las vías de hecho, ¿no? Ahí tenemos una dificultad, sobre todo por la fragilidad de nuestro país para poder controlar. Y respecto a por qué los
actores, creo que te estás refiriendo a todo este tema que pidieron 6 meses de parar un poco la pelota y que están preocupados y que ponen mucho miedo. Yo creo que, bueno, a ver, hay 2 aspectos, uno genuino y otro no tan genuino. El genuino creo que tiene que ver con si vamos a tener que manejar la gobernanza de una superinteligencia, bueno, entendamos que vamos a estar frente a un elemento que no vamos a poder entender, que ello va a poder hacer un sistema informático con sus reglas y ninguno de nosotros va a poder saber si existe una backdoor o no existe una backdoor, por ejemplo. Entonces, creo que eso trae cierto esquema de, bueno, que hay que tomarlo muy en serio para para tener las seguridades. Eso es lo que me parece un poco más genuino. Lo que no me parece tan genuino es que en realidad los mismos actores de estas empresas grandes son los que hablan de regulación, porque me parece como que ellos son los primeros que llegaron y ahora entonces quieren cerrar el tema, ¿no? Es decir, bueno, ya acá este es el club, ya no hay más. Y bueno, eso es típico de todas las industrias, no es solamente de esto, es típico de todas las industrias. Entonces, a mí me da esa sensación, ¿no? Es decir, yo llegué, bueno, ya ahora me instalo y ya a partir de este momento jugamos todos, somos estos los jugadores. Bueno, no es tan así, ¿no? Sí, sí, suena, digo, el e-commerce, en el mundo de la fintech, es muy común genera una incomodidad la regulación, pero por otro lado crea una barrera espectacular, un moat, para que no aparezca uno nuevo que pueda amenazar tu dominancia por haber llegado primero. Por eso es tan importante o hay tanto énfasis en ser los primeros en llegar con cualquier cosa. Sí, coincido completamente de que está el genuino y el no tan genuino. Y el genuino, perdón, tiene una parte más, que es que realmente hay muy buena parte de la tecnología, como esta es una tecnología que imita de alguna manera el cerebro humano y todavía nosotros no podemos conocer lo que pasa dentro de nuestro cerebro, ¿qué pretensión podemos tener de entender exactamente lo que sucede dentro de un artefacto tan complejo como el que estamos creando? Entonces, es razonable decir, mira, esto no sabemos las consecuencias que puede llegar a tener. Las intuimos, pero no las sabemos. Así que también hay una parte muy genuina de decir, mira, esto es nuevo, no lo probamos tanto. Gus. Sí, ahí solo para ponerle un poquitito de salsa tabasco a lo que acabas de decir, difiero en que no son paradigmas extrapolables, o mejor dicho, son extrapolaciones, en el sentido de que mientras que desde el punto de vista de las neurociencias y lo cognitivo, es cierto que tenemos grandísimos avances sobre la actividad cerebral y algunas otras cuestiones, se nos escapan un montón de procesos que tienen que ver con la alta cognición, la conciencia y otras cuestiones. Por el contrario, cuando nosotros trabajamos con redes neuronales transformadores y algunas otras cuestiones de arquitectura conocida y formalizaciones matemáticas súper desarrolladas, el problema no consiste en la incognoscibilidad, sino en un diseño que permita la trazabilidad y la transparencia, porque ahí es donde me parece que pasa la diferencia. Mientras que en el primer caso nos falta hacer investigación y realmente es terreno desconocido, en el otro, por cuestiones de economía de diseño, arquitectura performante y algunas otras situaciones que arrastramos desde el 2017, tenemos unas ausencias, pero que son no por desconocimiento, sino son metodológicas. Es decir, nosotros sabemos que no hay caja negra. El concepto caja negra es un invento de distintas industrias para
o proteger en un caso algo que uno dice, mirá, los parámetros de entrada son estos, te devuelvo esto y en el medio yo hago lo que puedo y quiero. Y en otro caso, bueno, obedece a una simplificación, no quiero decir que sea desidia o pereza en construirlo. En algún caso también algo de eso hay en función de ir hacia la maximización de resultados con un mínimo esfuerzo, pero realmente nosotros podríamos tener una trazabilidad completa de todos los nodos. Yo entiendo que 300.000 millones de hiperparámetros es mucho, pero dejo para después, como ustedes saben, esta es la parte del tema que a mí me entretiene, divierte y que va de lo epistemológico a lo ontológico y dejo que hablen de ética los que saben. En esto, no porque sepa demasiado, dije, me divierte, con el que quiere la seguimos después, pero le tengo para darle. Gracias. Bien. Un punto que lo mencionamos hace un ratito y que me parece que es un dilema ético de los que han dado vuelta es si deberíamos bregar por el, y no tiene solución, no tiene respuesta única, si deberíamos bregar por los modelos abiertos, ahora pegando esto que decía Gustavo, aquellos que tienen el código fuente abierto, pero también tienen los parámetros conocidos, inclusive los datos hay una trazabilidad respecto de los datos con los cuales se entrenó el modelo, o por el contrario, hay que resignarse a los modelos cerrados por una cuestión de seguridad. Me gustó ahí Geoffrey Hinton, en algún momento mencionaba, y que no se lo puede acusar de ser alguien que piensa en lo cerrado, es decir, nadie pone los planos de cómo construir una bomba atómica en la web. A lo sumo lo ponen en la deep web, pero agrego yo. Pero en la web uno no encuentra eso simplemente. Y en cambio acá esta tecnología que ya se habla de que es para una carrera armamentista, está prácticamente todo absolutamente al alcance de la mano. ¿Qué postura te parece que sería la más razonable a ese aspecto? No sé, me pasa que va en contra un poquito de lo que uno piensa ya en el aspecto de lo propio, ¿no? Yo soy un fervoroso defensor de lo que es el software abierto, pero este software no es un software cualquiera. Es decir, estamos frente a un software de una potencialidad tremenda, entonces creo que ahí hay que tratar como decís vos, es un dilema ético que hay que trabajar. Sí me parece importante lo que dice Gustavo de trabajar mucho en la trazabilidad y en la interpretatividad, lo que decía creo que recién Alejandro en el chat, en la capacidad de poder, es decir, hay una deuda muy grande en eso, creo que se tiene que trabajar mucho en cómo los modelos actúan, y en el fondo lo que pasa es también, como decían antes, ¿no? Es decir, se tira un modelo, un producto al mercado y el mercado es el que lo prueba. Y no se lo prueba antes, por una cuestión también de dinámica de negocio. Y creo que, bueno, las cosas habría que, como fuese un medicamento, hay que probarlo lo suficientemente antes de largarlo, ¿no? Aunque está pasando también con medicamentos. Justo que metiste eso, ¿te parece que sería un buen punto para regular entonces el tipo de pruebas al que se somete un producto con IA o un modelo? Bueno, es lo que están siguiendo muchos. El esquema de los medicamentos o de pruebas de medicamentos, ese tipo de auditorías algorítmicas es lo que plantean muchos. La posibilidad, y lo plantean desde el punto de vista ético, ¿no? La posibilidad de poder actuar y de poder interactuar rápidamente en sandbox o diferentes tipos de lugares para poder garantizar que ese modelo tiene cierta explicabilidad, es decir, que no es una caja negra. A mí me parece realmente muy, muy valioso eso. Muy bueno. Bueno, ¿y cómo deberíamos regular sin legislar? ¿Cómo podemos, en este momento, un poco la postura que se ha adoptado desde la Cámara es un poco la de promover la
procrastinización de la regulación. No de no regular, pero sí de tener una estrategia de wait and see. Antes mencionaba la de California, que parecía una superadora de la europea, interesante. Elon Musk la apoyaba incluso, curiosamente, pero los Netscape, la fundación de Netscape, por ejemplo, y ni hablar todas las otras grandes, estaban en contra, decían, bueno, esto puede ser el fin del open source, por ejemplo. Y finalmente terminó vetada por el gobernador. Entonces, ¿cómo como país, cómo es tu perspectiva de cómo deberíamos regular esto sin legislar y qué cosas y qué orden deberíamos ponernos para regular? Yo creo que lo primero es, antes que nada, tener el timing adecuado. Es decir, ahora lo que estamos viendo, por lo menos que yo estoy viendo, casi todos los proyectos que se están armando en la Cámara Baja o en el Senado, son proyectos a imagen y semejanza de la ley europea, basados fundamentalmente en derechos, en la explicabilidad, en todo este tipo de cosas, en los riesgos. Creo que hay que esperar un poquito a ver cómo esta historia va, dirían los italianos, diventare en los próximos tiempos, y cuando el cuadro geopolítico esté un poco más claro, y ahí sí es oportunidad de regular, pero sin matar a la gallina de los huevos de oro. Es decir, hay que tener mucho cuidado, sobre todo además, no es que hable mal de nuestros legisladores, pero bueno, también ha sido noticia estos días un legislador, ¿no? Pero hay que tener cuidado, no podemos darle es decir, esto, si ponemos la analogía de la bomba atómica, hay que, para desarmar o para poder hacer un marco en el cual la energía atómica, valga, no tanto la bomba atómica, la energía atómica se establezca, hay que actuar adecuadamente y con profesionales del tema. No hay que actuar por sacar primero la ley o querer tener el papelito y salir en los diarios y nosotros ya tenemos legislación y qué sé yo. No, ahí vamos a fracasar. Y lo otro es cómo regular sin legislar. Creo que, bueno, la autorregulación es importante. Creo que esto en la industria siempre fue así. De hecho, los hackers nacen así, nacen como los hackers buenos, ¿no? Digamos, en el aspecto de que son personas honorables. Y creo que es importantísimo tener claro eso. Es decir, nosotros tenemos un papel de adultez frente a la sociedad y nuestras empresas tienen que actuar en tal sentido. Y sí es por ahí establecer marcos de referencia, establecer esquemas de cómo podemos interactuar, empezar a tener relación con organismos bilaterales de otros países, de otras regiones. Eso sí me parece muy adecuado. Pero llevarlo esto a un nivel de legislación que obture la posibilidad de inversión y de desarrollo, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Buenas tardes. Sí, primero les agradezco la charla, me parece súper enriquecedora. Y sumo un poco lo que decía Jorge, yo soy abogada, y sumo a lo que dice, me parece, primero, sí fundamental esto de no legislar por legislar, no tiene ningún sentido, y sí, cosa que pasa mucho lamentablemente, debería legislarse o sea, que la normativa surja desde personas que realmente conocen del tema, porque acá pasa un montón de veces que se legisla cualquier cosa por desconocimiento, no por falta de voluntad, digamos. Entonces, esto de que se generen estos espacios donde haya gente que realmente conoce el tema y que ayude a buscar normativas que no ahoguen, pero que tampoco se descontrole, digamos, la situación, me parece fundamental. Y desde ahí creo que la responsabilidad de las empresas tecnológicas está en tratar de actuar lo más éticamente posible. Obviamente hay situaciones que es muy finito el límite y entender qué es lo ético y qué no es difícil, pero actuar desde ese lugar es por el momento, creo, lo que nos va a sacar adelante en este punto. Y para sumar, con respecto a lo que preguntaba Diego y la opinión que tiene Jorge sobre la propiedad intelectual,
yo creo que, o sea, con contratos sí se pueden frenar algunas cosas. Obviamente, las personas actúan igual habiendo contratos o no y pueden violarlos de todas maneras, pero si empezamos a generar acuerdos que nos lleven por determinado camino o multas significativas, por ahí hasta puede ayudar a que se actúe un poco más éticamente. Todos somos humanos, todos podemos actuar por fuera de la ley haciendo cualquier cosa, no rompiendo solamente un contrato, pero bueno, por ahí puede colaborar a que estas situaciones se den un poco menos, aunque sea. Lo que, Gracias. perdón, Jorge, un poco respondiendo a lo que dice Andrea, a mí me parece que yendo un poco más al aspecto del software engineering, estamos volviendo, la Haya nos está haciendo volver a marcar la importancia de tener procesos transparentes de desarrollo. O sea, no va a haber regulación que pueda dar mejor resultado que el hecho de que las compañías se vuelvan a centrar en tener procesos de ingeniería transparentes, capaces de tracear desde el requerimiento hasta su puesta en producción. O sea, volver a tener el valor de que la calidad de ningún producto puede ser mayor al proceso, digamos. Eso es más fuerte que cualquier regulación, digamos, ¿no? Independientemente de que, como dice Jorge, sostengo que en algunas áreas va a ser necesaria algún tipo de normativa, pero nunca van a reemplazar la seriedad y el compromiso de las compañías en plantear un proceso serio de desarrollo. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Muy bueno, Ale, y aparte, digo, también eso que vos mencionás puede ser sin duda una de las diferenciales que tenga esta industria, la industria local, si logramos consensuar y adoptarlo masivamente, ¿no? Como país. Sí, a ver, está levantando la mano Diego Sánchez, no, se fue. Ernesto Misleg y Gustavo Riesgo. Sí, tomo antes porque justo iba a mencionar que lo teníamos a Ernesto en la sala, le acabo de escribir por LinkedIn porque sé que, digamos, él de esto sabe y mucho. La verdad que es un gusto tenerte acá, Ernesto, y también hiciste un comentario muy bueno en este chat que va a desaparecer cuando cerremos el Meet, por eso lo copié a nuestro espacio de WhatsApp. Y en ese sentido, si les parece, cerramos con la colaboración, con lo que Ernesto quiera decir, porque estamos pasados del horario. De Claro. mi parte, algunos ya se han tenido que bajar y prefiero que nos quedemos con ganas de mucho más. Sé que para el 2025 y cuando arranquemos va a pasar un tiempo, pero no va a decaer el interés, al contrario. Así que de mi parte, la verdad que la conversación ha sido buenísima. Gracias por levantarnos el nivel y Ernesto, te paso. Bueno, gracias. Yo quería solamente trazar una línea de evolución de los modelos más transparentes a los modelos más opacos y cómo se hace ciencia de datos o inteligencia artificial hoy en día. Digamos, hoy en el 2022, 2024, la forma de hacer un proyecto de inteligencia artificial ya no es eligiendo qué variables modela o ajusta mejor a la cosa, sino comprando un modelo fundacional y poniéndolo a laburar, digamos, ya no es una tarea como si funcionaba en los 2000, que vos tenías tu dataset, le hacías una especie de análisis descriptivo, hacías algunos test sobre las variables para ver cuál podía explicar mejor el verbo objetivo, y después haces algunos intentos con modelos más simples, más amables para ver, regresiones lineales, logísticas, árboles de decisión, hasta que aparecían los modelos un poco más difíciles de comprender, modelos de ensamble, hasta que apareció Deep. Y cuando apareció Deep, digamos, ya la tarea del científico de datos ya no es seleccionar variables, sino seleccionar arquitecturas. Y ya no es qué variable va a mejor modelar esta cosa, sino aplicar chiquicientos millones de textos, de imágenes, de audios, y hacer que la arquitectura Deep sea la que modele el fenómeno. Y después, cuando pasó esa generación, aparecen los modelos fundacionales, que es, me descargo de algunas compañías solidarias que voluntariamente disponibilizan a la humanidad
modelos para que nosotros los tomemos y hagamos ciencia de datos a partir de ahí. O sea que lo que hablamos de caja negra o trazabilidad o transparencia, qué sé yo, también tienen que marcarse dentro de ese nivel de evolución de cómo se hace ciencia de datos o inteligencia artificial hoy. Y ya, les digo la verdad, hay poca oportunidad para hacer ciencia o tecnología de base. Y ya lo que se plantea como práctica es vos siendo un ejecutor de modelos, nunca alguien que se propone a entrenar un modelo con su propio dataset. Ya no es así lo que pasa hoy, digamos. No tiene sentido entrenar un modelo de punta a punta, sino es descargar un modelo fundacional y fine-tunear las últimas capas, o directamente hacer llamadas a la API de alguno de los proveedores de algo. ¿Está bien? Y cuando aparecen en el sentido de regular o estar abiertos y despiertos a, che, lo que yo estoy preguntando, ¿está alineado con los valores soberanos de nuestro país o de nuestros intereses o de nuestra cultura? ¿No? Entonces, si yo le voy a preguntar a un modelo de OpenAI que se construyó, andás a ver uno con qué valores, suponiendo que está modelando la cultura humana, el comportamiento de todas las sociedades del planeta. Si yo le pregunto algo de cómo nos sentimos nosotros en Buenos Aires, ¿va a responder acorde a lo que yo estoy esperando, sí o no? ¿Y cómo validamos si está alineado a esos valores? Cuando yo digo valores, estoy hablando de nada, de si las Malvinas se llaman Malvinas o Fracans, o si quiero construir una samba y lo que devuelve es, no sé, una música latina colombiana, ¿está bien? O una chacarera o un cuarteto, y la máquina no sabe responder qué es eso. ¿Por qué? Porque la manera de hacer ciencia de datos hoy en día carece de la forma local. Entonces, abrir esas cajas tiene que ver también con bueno, explícame qué fue lo que atribuiste para construir ese valor, ¿no? Un poco eso. Y le conté, y también quería hacerle un doble clic a lo que decía Alejandro, lo del proceso y la tarea. También tenemos que centrar al más indefenso, que es, no sé, el ciudadano, cuando va a un banco y dice, che, ¿por qué no me dieron el crédito? Entonces, vos ahí le tenés que decir, mirá, no te lo di el crédito porque esta variable está por debajo de lo que fuera. Si ahora no te di el crédito porque hay un modelo opaco que dijo, mirá, loco, vos no tenés porque estoy tomando tu comportamiento, por dónde te desplazaste, las fotos que tuviste al celular, si lo tenés celular abierto o no, la batería, qué sé yo, andás a ver uno de todo el moño de cosas que se pusieron al modelo para fine-tunearlo, y ahí dice, no te lo doy porque lo dice el sistema, porque te lo dijo este modelo. Entonces ahí es proteger al ciudadano que tenga que decir, no, vos me tenés que explicar por qué no me lo das. Yeah. ¿No? Y ahí es, bueno, explícame por qué es eso. Entonces, la tensión o la idea es defender al más débil de esa cadena, ¿no? Nosotros nos paramos como productores de software, productores de tecnología, y me dicen, mirá, la verdad que me estás rompiendo los huevos, pero en realidad te tenés que parar por el más indefenso de la cadena, ¿no? Que sería, che, ¿estás usando datos que yo no te di para entrenar este modelo? ¿Estás usando datos no públicos o con copyright, o, digamos, ese tipo de cosas, ¿sí? Che, y gracias a todos, y perdón, me sumé súper tarde. Sí, yo tomo la aposta de Gustavo de sumar y repetir esto cuando querramos, cuando podamos todos y eso. Bueno, muy bueno. Alberto, ahí que está con la mano levantada, el espacio y hacemos. Gracias, Gustavo. Bueno, justo viene un poco en línea con los comentarios de Alejandro y el cierre de Ernesto. Yo creo que va a venir mucho por el lado de cuán sano empezamos a generar estos procesos que permitan un desarrollo no solo que sea traceable como
como dice Ale, que lo cual sería algo fundamental, sino también que después sea repetible, porque lo que nos está pasando, y un poco enganchándome con lo que dice Ernesto, es que la mayoría, ya los modelos fundacionales son los que se van a tomar como base. Entonces, si no empezamos a tener buenas bases de ingeniería de software que hagan que ese modelo después lo puedas escalar, que la mejora continua la puedas de alguna manera hacer evolucionar, no va a funcionar. Yo coincido mucho con lo que dice Ale. Más que la regulación por lo que habitualmente conocemos como leyes, decretos y otras formas, tiene más que ver con la forma en la cual se tiene que regular el desarrollo y la mejora en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque si ahí nos hacemos fuerte, nos da la posibilidad también de estar un paso adelante. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera después te sigue poniendo en un nivel que te distingue del resto. O sea, o estás en un nivel indiferenciado o estás en un nivel diferente. Bueno, acá creo que la oportunidad de ponernos en un nivel diferente es lo que nos puede hacer de alguna manera distinguir en un ecosistema en el cual, si no nos distinguimos, como ustedes mismos lo dijeron, no podemos. Ni como Software Factory podíamos competir con India o China, como desarrollo tampoco podemos competir con otras potencias si no lo hacemos en base a mejorar la calidad del producto que hacemos. O sea, yo creo que pasa por ahí. O sea, hoy, de hecho, no tenemos gran cantidad de empresas que estén certificadas en normas de calidad, pero eso no sería un problema. El tema es cuántas empresas aplican modelos de calidad, buenas prácticas de ingeniería de software que realmente lleven del requerimiento al producto algo que después sea mantenible. Bueno. Así que bueno, justo quedé en sintonía con los que quería hacer un comentario. Así que gracias, Gus. Me gustó mucho, amigo, el resumen que dijo Alejandro, de que la calidad del producto tiene que ser mucho mayor que la calidad del proceso. Jorge, ¿querés agregar algo más? Estás muteado, ahí está. Estás muteado. Estás muteado, Jorge. No, nada más cerrar esto con una frase que me parece que aúna lo que decía Alejandro, Alberto y otros, que es también una frase que me gusta mucho de Elliot, que dice: crean sistemas tan perfectos donde no hace falta ser bueno, ¿no? Entonces, y bueno, en realidad la verdadera cosa pasa por el ser humano. Y entonces totalmente de acuerdo con Alejandro, con Alberto, con todos. Es decir, el hecho está en nuestras manos en tener una calidad en el proceso, en poder desarrollar eso de una manera adecuada. Y bueno, nada, sobre todo les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo me quedaba pensando, lo dejo, como me voy de vacaciones, lo dejo para que nos retomemos después de las vacaciones. La nueva empresa de Ilya Stukiber es Safe Superintelligence. Y el propio Geoffrey Hinton dijo que él piensa que nosotros somos un paso inevitable en la evolución, ¿no? Entonces, yo creo que no sé cuánta ética tiene mis gatos o un perro respecto de mí, y en algún punto, y es tema para otra conversación, creo que está interesante qué ética tenemos que tener respecto de si aparece la Safe Superintelligence en un par de años. Que es nada de lo que estamos hablando ahora. Bueno, para que pensemos, la pregunta abierta para que pensemos las vacaciones y nos vemos el año que viene. Gustavo, ¿Sí? una sugerencia. Dado que lo que quedó en los chats son todos comentarios y aportes, por ahí estaría bueno que los levanten antes de cerrar la sesión y los manden todos Ya los copié para pasarlos al grupo. Al grupo, porque está muy bueno. O sea, Gustavo lo hizo con uno de ellos, Gustavo tuvo riesgo, ¿no? Pero me parece que están todos muy buenos para llevarlos ahí. Ahora lo pegamos en el grupo de la bomba, sacalo por las dudas. No, déjalo. Todo vale, Bernardo, todo vale. Muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, chicos. Gracias.